Ya. Entonces dice, se desea implementar empleando compuertas lógicas un circuito correspondiente a una función lógica en la que mediante sensores A, B, C y D, ¿no es cierto? Tengo 4 sensores, 4 entradas. Controlen estado de avisadores V, W, X, Y y Z. Tengo 5 salidas, de modo que se cumplan las siguientes premisas. Entonces dice, cuando se activen únicamente el sensor A, no habrá acción alguna. Vamos a ir haciendo nuestra tabla de verdad, que es lo que nos interesa ahorita. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestra tabla de verdad. Dice, cuando se active únicamente el sensor A, ¿qué dice la premisa? No habrá indicación alguna. No sé si me puede ayudar leyendo, Katy. Ayúdeme leyendo las demás premisas. Ya, desde la segunda en este caso. Y desde la segunda. Ya. Cuando se active únicamente el sensor B, actuará el indicador V, W, X y Z. Ya la siguiente. Cuando se active únicamente el sensor C, actuarán los indicadores V, X y Y. La siguiente, cuando se active únicamente el sensor D, actuarán el indicador V, W y Y. La siguiente, cuando se activen únicamente A y B, actuará V, W y X. Cuando se activen únicamente B y C, actuarán V, W, X y Y. Cuando se activen únicamente A y C, actuará V, W, X y Y. Cuando se activen únicamente C y D, actuará V, X, Y y Z. Cuando se activen simultáneamente A, B y C, los avisadores estarán todos activados. Cuando se activen simultáneamente A, B, C y D, los avisadores estarán todos activados. En caso de su inactividad, los sensores, la indicación, en caso de inactividad de los sensores, la indicación será nula. Muy bien. Entonces, ya hemos leído, ¿no es cierto? Entendemos que vamos a tener una tabla de verdad de 4 entradas, ¿no es cierto? Y que estas son las leyes con las que vamos a llenar nuestra tabla de verdad. Entonces, bien, vamos a ir leyendo una por una y vamos a ir llenando, ¿ya? Dice, cuando se active, bueno, primero, antes que todo, ¿no? Llenamos la tabla de verdad, como son 4 variables, ¿no es cierto? Es 2 a la cuarta, 2 a la cuarta es igual a 16, es igual a 16, ¿verdad? Entonces son 8 ceros, 8 y 8 unos, ¿no? Entonces, después 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos y después 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y así llenamos nuestra tabla de verdad, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a llenar las salidas, ¿no es cierto? Dice, cuando se active únicamente el sensor A, no habrá indicación alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se active A, ¿no es cierto? Que A está aquí solamente activado, miren, A está aquí, ¿no es cierto? Dice que no habrá indicación alguna. Entonces, ¿qué quiere decir que no habrá indicación alguna? Que todas son 0, ¿no? Así. Entonces ya está la primera, ¿no? Vamos con la siguiente. Dice, cuando se active únicamente el sensor B, ¿no es cierto? Y únicamente se activa el sensor B aquí, ¿no es cierto? No hay otra parte. Dice que se activará W, ¿no es cierto? Vamos a ir llenando W, X y Z. Y lleno se activa, ¿no? ¿Ya? Entonces ya está la segunda premisa. Dice cuando se active únicamente el sensor C, y eso pasa aquí, ¿no es cierto? Dice, se
actuarán los indicadores Vx, vamos a ir llenando V, X y Y. Vx y Y. Vx y Y. ¿No es cierto? Ya está la siguiente premisa. Dice, cuando se active únicamente el sensor D, ¿no es cierto? Se activará V. Vamos a ver dónde se activa D. D se activa solamente aquí. Se activará W, W y Y. W y Y. Entonces ya está. Cuando se active únicamente A y B, ¿no es cierto? Eso solamente pasa una vez y es aquí, miren. Solo aquí está activado A y B, si se dan cuenta. Dice, se activará V, W y X. Entonces vamos a ver. V, W y X. Y lo demás es 0. ¿No es cierto? 0. Entonces ya está aquí esta, la siguiente. Vamos con la siguiente. Es B y C. B y C, vamos a buscar dónde se activa B y C. Es una sola vez, ¿no es cierto? Y es aquí. Miren, B y C están activados. Y se activa V, W, X y Z. Entonces, aquí V, W, X y Z. Y no se activa, ¿no es cierto? Entonces ya está esta. Cuando se activa A y C, ¿no es cierto? A y C se activa una sola vez y vamos a buscarla. Y es aquí. Miren, A y C, ¿no es cierto? Se activa A y C. Dice que se activará V, W, X y Y. V, W, X y Y. Y Z no se activa, ¿no? Ya está esta. Cuando se active C y D, vamos a buscar C y D, se activan aquí, ¿no es cierto? Dice que se activarán V, X, Y y Z. V, X, Y y Z. V, X, Y y Z. Entonces este es C y D. Dice que cuando se activen simultáneamente A, B y C, ¿no es cierto? Es decir, los tres primeros es aquí. A, B y C, ¿no es cierto? Se activa, dice que todos estarán activados. Todos activados. Y cuando se activen, dice, cuando se activen simultáneamente los cuatro, A, B, C y D, o sea, todos también estarán activados. Es decir, aquí se activan los cuatro. Entonces aquí también todos se activan. ¿No es cierto? Y dice, en caso de inactividad, los sensores, la indicación será nula. Es decir, todo lo demás es nulo, ¿no? Todo lo demás es nulo. Todo lo demás es nulo. Entonces, así van a tener que hacer el deber, ¿no? Todo lo demás es nulo. Bien. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, No, Bien. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ir sacando primero que todo V, ¿no? Entonces, V va a ser igual. Voy a ir por aquí, el primerito, ¿no es cierto? A negado, B negado, C negado, D. A negado, B negado, C negado, D. ¿No es cierto? Vamos con el siguiente. V es igual. A negado, B negado, C y D negado. A negado, B negado, C y D negado. Vamos con el siguiente. Es A negado, B negado, C, D. A negado, B negado, C y D. Vamos con el siguiente. A negado, B, C negado, D negado. A negado, B, C negado, D negado.
Vamos con el siguiente. Inge, el segundo no está, no está negado. ¿Ha negado? Sí. Sí, correcto. Ya, muchas gracias. Me avisan si me equivoco, ¿ya? Vamos con el siguiente. Más A negado. B, C y D negado. ¿Cierto? Inge, disculpe que le interrumpe. El cuarto término igualmente. Ah, no va negado. 1, 2, 3, 4. A ver. 1, 2, 3, 4. A negado, B negado. ¿Qué copié yo aquí? Ya el cuarto término aquí también va negado. Y el anterior está bien. Ya. Sí, correcto. Sí, ¿no? Ahí está bien. Sí. Bien, este es el último. Sí, vamos con el siguiente uno. A, B negado. A, B negado. C, D negado. ¿Verdad? Ya. Vamos con el siguiente. AB, C negado, D negado. AB, C negado, D negado. Vamos con el siguiente. Más A, B, C, D negado. Y el último es A, B, C y D. ¿No es cierto? Los dos últimos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A, B, C, D negado, A, B, C, D, ¿no? Bien, una vez que ya tengo mi función, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es, voy a proceder a simplificarla de una vez, ¿no? Entonces, vamos viendo de cajón. Estos dos últimos los voy a agrupar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se repiten A, B y C, ¿no? Y por lo tanto se va a ir el denegado, el D se va a ir, ¿no? El denegado con el D, se va a ir, se van a unir en un solo. ¿Qué más puedo agrupar? Ideas para agrupar. Puedo agrupar este término, ¿no es cierto? Con este término de aquí, ¿verdad? También está el B, C negado, D negado, ¿no? Se repite. ¿Qué más puedo agrupar? Puedo agrupar, veamos qué más puedo agrupar. Puedo agrupar también estos dos términos, ¿no es cierto? También puedo agrupar esos dos términos. ¿Qué más puedo agrupar? Puedo agrupar... Bien, si agrupo este término, con este término no me va a servir de mucho, ¿no? El factor común va a ser A negado y lo demás va a quedar tal cual, no me va a servir de mucho. Si agrupo este término, el primero, con este término de aquí, el factor común va a ser B negado y tampoco me va a servir de mucho. Entonces, no voy a agrupar ningún otro término más. Por lo tanto, me va a quedar, si es que tienen alguna idea, me avisan. Va a quedar B, ¿no es cierto? Voy a poner primero los términos que no agrupo. A negado, B negado, C negado, D más, ya está este. Vamos con el siguiente. A negado, B, C, D negado, más A, B negado, C, D negado, ¿no es cierto? Y están estos dos. Vamos ahora a agrupar los siguientes términos que sí puedo. Entonces, el factor común en estos términos va a ser A negado, B negado, C, ¿no? Entonces me queda A negado, B negado, C.
Y aquí me va a quedar D negado más D. ¿No es cierto? Ya están estos dos. Vamos con los que están en tomate. El factor común va a ser B, C negado, D negado, A negado, más A, ¿no es cierto? Ya están estos dos. Y los siguientes van a ser A, B, C, perdón, sí, A, B, C, ¿no es cierto? Y me va a quedar D negado más D, ¿verdad? ¿Hasta ahí alguna pregunta o algo alguna observación tal vez? Esto es igual a 1, esto es igual a 1, esto es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, me queda lo siguiente. Como ya sé que eso es 1, no voy a aprovechar para otra vez agrupar, ¿no es cierto? Y en este caso, voy a volver a agrupar este de aquí con este de acá. También voy a agrupar este término de aquí con este término de acá. Y voy a agrupar, ya, a ver, vamos a analizar qué pasaría si agrupo este término de aquí, ¿no es cierto? Con este término de acá, el factor común únicamente sería denegado, ¿no? Lo cual no me serviría de mucho, por lo tanto no los voy a agrupar. Entonces, vengo y escribo V es igual, escribo los que no agrupo, que es A, B negado, C y D, ¿no es cierto? Es este, D negado. Y el de acá que tampoco estoy agrupando, que es más B, C negado, D negado, ¿no es cierto? ¿Listo? Más, vamos con el amarillo. La agrupación es A negado, B negado, ¿no es cierto? Entonces me queda A negado, B negado. Para que quede más fácil, voy a poner primero este término que es C más C negado, D. C negado, D. ¿No es cierto? Ya están estos amarillos. Están colocados. Ahora vamos con los rojos, ¿no es cierto? Y la agrupación en los rojos, en cambio, es B, C. Y me queda, igual voy a poner primero este término, A más A negado, D negado. A negado, D negado. ¿No es cierto? Y ya están estos rojos. Entonces ya tengo todos los términos, ¿verdad? Ahora, V es igual, ¿no es cierto? V es igual. Esto de aquí ya sé a qué equivale, ¿no? Lo voy a escribir aquí, ¿no es cierto? Bueno, escribámoslo otra vez, no importa. A, B negado, C, D negado, más B, C negado, D negado. Esto, el paréntesis aquí es igual. Perdón, paréntesis. C más D. C más D, ¿no es cierto? Más B, C, paréntesis, A más D negado. ¿No es cierto? A más D negado. Voy a volver a multiplicar, ¿no es cierto? Voy a volver a multiplicar este por esto, ¿no es cierto? Así. La distributiva de la multiplicación, voy a volver a aplicar. Entonces me queda V es igual a B negado, C, D negado, más B, C negado, D negado,
más A negado, B negado, C más A negado, B negado, D más, aquí voy a poner primero la A, B, C, más B, C, D negado, ¿ya? Bien, voy a volver a intentar agrupar, ¿no es cierto? En este caso, voy a agrupar este término con este término por el B negado C. Voy a agrupar, ¿qué más puedo agrupar? Puedo agrupar Los dos últimos, los dos últimos. no sé. No, porque salimos de ahí, ¿no? Más bien este término que está B de negado, ¿no es cierto? Acá también hay B de negado, ¿no? Bien, ¿qué más puedo agrupar? Estos dos, ¿los puedo agrupar? Sí, de hecho no los puedo agrupar, ¿no? Los voy a dejar tal cual como están. Entonces, vamos a ver, vamos con los de amarillo. Los de amarillo es A negado, perdón, es B negado. Perdón, los de amarillo es. Vamos con los que no agrupo primero. Entonces, A negado, B negado. A negado, B negado, D más A, B, C, ¿no? Ahora sí vamos con los de amarillo. El amarillo es B negado, C. B negado, C, ¿no es cierto? Me quedaría, voy a poner primero esta, ¿no es cierto? Que sería A negado, más, ahora sí lo de acá, A, C. Más, vamos con, hasta ahorita he puesto los que no agrupo, luego los de amarillo, y vamos ahora con los de rojo. Los de rojo se repiten el B, ¿no es cierto? Y el D negado. B y D negado. Entonces, paréntesis, y me queda C negado más C, que ya sé que esto es igual a ¿qué? A 1, ¿verdad? A 1. Entonces, vamos a ponerlo otra vez. Me queda A negado, B negado, D más A, B, C, más, aquí me va a quedar A negado, ¿no es cierto? De una vez lo voy a poner, por B negado y por C. Acá me queda C, entonces me queda más B negado por C, ¿no es cierto? Tengo doble C, ¿no es cierto? Y por C, ¿no es cierto? Porque lo que estoy haciendo es que este paréntesis es igual a A negado más, perdón, A negado más C. Entonces lo que estoy es multiplicando, pero C por C es lo mismo a poner una sola vez, entonces la voy a poner solo C más B de negado, ¿no es cierto? B de negado, ¿ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inge, disculpe que le pregunte, ahí donde está la primera, donde dice B negado, C por A negado más AC, esos son la agrupación de los amarillos, diga, el naranja. A ver, ¿dónde? Ahí, perdón, en la primera agrupación, ahí. ¿Eso es de la agrupación de los naranjas? Sí, la agrupación de los naranjas. Ahí me surge una pregunta, ¿dónde quedó el D? Porque en los naranjas se ve que está A, B negado, C, D, y el D Sí, ok, aquí hay desapareció. sí, aquí hay un error. A ver, vamos a ver si aquí hay un error, ¿no? Gracias, Michael. Bien, aquí hay un error. Primero pongo aquí el A negado, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Y acá, ¿no es cierto? Al sacar el B negado C, me va a quedar A más
A denegado. Ya, ahí sí está bien. A denegado, ¿no es cierto? Y lo que estoy haciendo es que esto es igual a negado más D negado. ¿No es cierto? A negado más D negado. A negado más D negado. Entonces ahora sí, A negado, B negado, C. Y acá me quedaría B negado, C D negado. Ahí sí. Ya, muy bien. Ahí sí está bien. Bien, ¿puedo agrupar? ¿Puedo hacer otra agrupación? No, ¿verdad? No hay cómo hacer otra agrupación. Pero sí puedo hacer lo siguiente. Miren, puedo agrupar estos dos. No se van a simplificar, ¿no es cierto? No se van a simplificar. Puedo agrupar también. A ver, no sé, hay otra agrupación. Hay estos. A ver, el denegado. El primero con el tercero. El primero con el último. Y El primero con el último. ¿Y cuál sería el factor común del primero con el último? No hay factor común entre el primero con el último, ¿no? sí, que me equivoqué, me equivoqué. Vi mal. El primero y el tercero Primero con y tercero. A y B, ¿no? Ya, muy bien. Primero y tercero. A ver, si saco primero y tercero, tengo dos, A, B, y me queda aquí A, B, ¿no? Pero más me va a convenir hacer estos dos. ¿Ya? Me va a convenir hacer estos dos. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, V es igual. V es igual. Pongo el que no voy a agrupar. A negado, B negado, D. Más, ¿no es cierto? Aquí saco factor común C y me queda AB más A negado, B negado, ¿no es cierto? Y aquí saco factor común D y me va a quedar B más, primero pongo este, B negado, C, ¿ya? B negado, C. Bien, vamos a ver aquí qué pasa. B es igual, aquí me queda A negado, B negado, ¿no es cierto? D más C. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a la XNOR, ¿no? A la XNOR. Entonces lo pueden revisar. Esto es igual a decir a XNOR B. Por eso les decía que me convenía hacer estos dos. Va a quedar un poco más simplificado, posiblemente. Y acá me va a quedar más. Esto es igual a decir B más C, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí me queda B denegado, ¿no es cierto? Más C denegado, ¿verdad? Listo. Así es como queda. Ahora, aquí puedo dejarlo así, ¿no es cierto? De aquí ya no hay más cómo simplificar. Ahí puedo dejarlo así. O, ¿no es cierto? Puedo dejarlo como estaba antes porque ya lo voy a representar. Entonces me queda denegado, paréntesis, B más C. ¿Ya? Ahora, esto vamos a representarlo en Proteus. Entonces vamos a Proteus, ¿no es cierto? Vamos a abrir un nuevo proyecto. Disculpe una pregunta que voy a... Dígame.
no se agrupan más los términos, entonces ya no estaría mal el ejercicio. Perdón, Si uno agrupa más los términos. si agrupamos mal. Ajá, supongamos así como yo le decía que agrupamos los términos anteriores, ¿qué pasa? No, no pasa nada, ¿no? De hecho, pongamos aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría A negado, B negado, ¿no es cierto? Si agrupo este término con este término, paréntesis, me quedaría D más C, ¿no? Más, vamos con el siguiente, AB, ABC, ¿no es cierto? Y vamos con lo último, ¿no es cierto? Que estos dos de aquí, los que estoy marcando ahorita, me van a quedar D negado más D negado que multiplica a B más C. Si lo hizo así, también está bien, ¿no es cierto? Las dos formas salen la misma respuesta, ¿no? No es mandatorio hacerlo como yo hice. Si lo hicieron así, también debe salir lo mismo. Incluso se van a utilizar casi, bueno, acá en la forma que yo hice se van a utilizar menos una compuerta. Acá se va a utilizar solamente una compuerta más, nada más. Entonces, vamos a ver, nos vamos a Proteus. Nos vamos a Proteus y vamos a hacer todo, vamos a poner todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Primero necesitamos la compuerta OR, necesitamos la compuerta AND, necesitamos la compuerta XNOR, ¿no es cierto? La compuerta XNOR. Por si acaso no sirve la compuerta XNOR, porque tiene como otra, vamos a poner la compuerta XOR y vamos a poner la compuerta NOT. ¿Qué más necesitamos? El logic state. Logic state, el logic proof y el logic state. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner las 4 variables. Bien, ahí. Entonces, vamos a poner la letra A. Me puse, no. La letra A, B, C y D. ¿Cierto? Vamos a tomar la más simple. Vamos a tomar la que dice, voy a anotarla aquí. V, no me va a alcanzar aquí. V es igual a negado, B negado, D más C por A XNOR B más D negado, paréntesis, B más C, ¿ya? Esa es lo que vamos a representar. Entonces vamos acá. Y vamos a ir poniendo, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero estas de aquí. Entonces, primero que todo, una muy buena práctica es, voy a negar A, B y D, ¿no es cierto? Entonces, voy a negar A, B y D. Entonces, niego A, niego B y niego D, ¿ya? Y luego multiplico A por B.
A negado por B negado, ¿no? Entonces, con una AND multiplico, voy a hacerlo un poquito lejos. A negado por B negado. Y esto lo multiplico por D, ¿no es cierto? Pero D sin negar. Entonces, otra AND, ¿no es cierto? Y aquí. Listo. Ya tengo este primer término, ¿no es cierto? Que este primer término es, vamos a ponerlo aquí, es A negado, B negado, ¿no es cierto? Y aquí tengo A negado, B negado, y aquí tengo D, ¿no? Entonces, en el primer término tengo A negado, B negado, D, ¿ya? A negado, B negado, D. Bien, vamos con el siguiente, ¿no es cierto? Es este de aquí. Entonces, comenzamos desde adentro. A XOR B. Entonces, XNOR, ¿no? Entonces, la XNOR está aquí. Vamos a colocar la XNOR. Aunque esta sí la probamos. Entonces, vamos a ponerla por acá arriba. Aunque no me va a quedar. Bueno, vamos a dejarla aquí. A XNOR B. Entonces, A XNOR a XNOR B, ¿no es cierto? Ya tengo esto. Y eso por C, ¿no es cierto? Por C. Entonces voy a colocarlo aquí. Y voy a jalar C desde acá. Bueno, vamos a... Listo. Entonces aquí ya tengo el segundo término, ¿no es cierto? Y vamos con el último término que es B más C. B or C, ¿no? B. Entonces jalamos B, ¿no es cierto? Que por cierto, B está aquí, ¿no? Y C está acá. C está aquí. B más C. Y esto por D negado, ¿no es cierto? Entonces falta una AND. Que la puedo colocar aquí. Y esto por D negado. Perfecto. Miren, Bien. ya tengo las tres. Dígame. Disculpe, ¿me puede repetir de la SNOR? Ahí me confundí en la SNOR. ¿Por qué se confundió el En la XOR, perdón. XNOR? Ya, porque usted le puso A, XOR, XNOR, B, perdón, C. ¿No sería B ahí? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a borrar esto. Esto es... Ya. Este es B, ¿no? Estamos de acuerdo que este es B. Y debo poner con C, ¿no? No, sí está bien. Ah, XNOR B. Es con A. Sí, está bien con A. Ya. Es A XNOR B, ¿no? Entonces, a ver, tengo A, ¿no es cierto? Tengo B, ¿no es cierto? B. Entonces aquí tengo A. Vamos a ver, aquí tengo A. Aquí tengo B. Y aquí tengo A, XNOR, B, ¿no es cierto? Y aquí tengo C. Entonces lo que tengo aquí a la salida es C, que multiplica a XNOR, B, perdón.
AX NOR B, ¿ya? Acá, en cambio, tengo esta de aquí, es la B, tengo B. Y acá tengo C, ¿no es cierto? Aquí tengo B más C, B más C. Y acá tengo D, ¿no? D negado, ¿no? Entonces aquí tengo D negado. Este es D negado. Entonces tengo D negado que multiplica a B más C, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen qué es lo que hacen todas? Sumar, ¿no? Están sumando. Entonces, como tengo una OR que es de 2, voy a sumar primero 2 y luego sumaré la otra. Sumo esta, ¿no es cierto? Y luego termino sumando la última, ¿no? Inge, también este circuito también lo puedo realizar en forma vertical. Y lo Habría puede, que hacer. sí, sí lo puede realizar en forma vertical. Ya, gracias. Entonces pongo mi salida, ¿no es cierto? Y pongo simular, ¿no? Ya. Listo. Bien, aquí voy a borrar todo lo demás. Voy a borrar todo esto, que solamente lo puse para explicar. Y la razón por la que voy a borrar, incluso esto voy a borrar, la razón por la que voy a borrar es porque voy a ir corroborando con la tabla de verdad. Entonces, ¿cuál tabla de verdad? Esta tabla de verdad aquí. Entonces, primero uno, ¿no es cierto? Este uno de aquí, solamente D está prendido. Entonces, solamente cuando se prende D, se prende la salida. Segundo uno, ¿no es cierto? Ese de aquí, solamente C está prendido. Entonces, solamente cuando se prende C, se prende la salida. ¿No es cierto? Vamos con el siguiente, el tercer uno, C y D, ¿no es cierto? C y D. Permanece prendido. Siguiente uno, ¿no es cierto? Solamente B, ¿no? Miren, aquí solamente B está prendido. Entonces vamos a comprobar ese estado. Solamente B está prendido y se prende la salida. Vamos con el siguiente. El siguiente, ¿no es cierto? Es este de aquí. B y C están prendidos. B y C. Permanece prendido, ¿no es cierto? Voy a desactivar. Vamos con el siguiente. A y C, ¿no es cierto? A y C están prendidos. A y C. Y se prende, ¿no es cierto? Está muy bien. Vamos con el siguiente, A y B. El siguiente es A y B. También permanece prendido, ¿no es cierto? El siguiente es ABC, ¿no es cierto? ABC permanece prendido. Y cuando se prenden todas, también permanece prendido. ¿Ya? ¿Qué otra manera de comprobar hay? Es, por ejemplo, cuando es cero. ¿Es cero cuando todas están en cero? Sí, todas están en cero, ¿no es cierto? ¿Es cero cuando se prende B y D? Prendamos B y prendamos D. Es cero, ¿no es cierto? ¿Cuándo más es cero? Es cero cuando están prendidas B, C y D. Es cero cuando B, C y D están prendidas. Es cero, ¿no es cierto? También es cero. ¿Dónde está? Es cero cuando está prendida solamente A. Cuando está prendido solamente A es cero, muy bien. Es cero cuando está prendido A y D. A y D permanecen cero, ¿no es cierto? Y es cero cuando está apagado solamente C, ¿no es cierto? Es decir, todas están prendidas y C está apagado. Es cero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Comprobé, ¿no es cierto? Comprobé cómo está funcionando esto, ¿no es cierto? La B, cómo está funcionando. Ahora, la B es la más extensa, la función más extensa, la que más unos tiene, ¿no? La W tendría que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Tengo que sacar la función de transferencia, perdón, la función lógica de la W, simplificarla, la X también simplificarla, la Y también simplificarla, la Z también simplificarla. Y desarrollar de esta manera, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, una pregunta. Lo que está explicando es acerca de la tarea que envió
Porque yo ya entré un poquito tarde porque tuve un inconveniente. Sí, es acerca de la tarea que estaba propuesta para el día viernes, que no tenían mucha idea de cómo hacerla, entonces ahorita la estoy explicando. Ya. Bien, bien, entonces, ¿alguna otra pregunta tal vez? Otra pregunta, Inge, le hago. En las salidas de... ¿Sí le puede bajar un poquito la pantalla, por favor? Ya en las salidas B, W, X, Y y Z, a cada una de ellas toca hacerle un mapa de Carnot a cada una de ellas. La función lógica, ¿no? Aún no estamos en mapas de Carnot. La función lógica. De cada uno tiene que sacar la función lógica, Por eso, simplificar. simplificar, hacer el mapa de Carnot a cada una de ellas de las salidas. No estamos en mapas de No, Carnot. Simplificar y hacer ¿cómo es? El circuito lógico, el circuito digital. ya, gracias. Muy Inge, lo único que yo le diría que, por ejemplo, para hacer extenso, pues siempre va a demorar, requiere de tiempo nomás. Eso es bien, lo único. ya. Bien, la W sería de la siguiente manera, ¿no? Vamos a anotar aquí W y vamos a poner W quedaría el primero, ¿no es cierto? El primer uno quedaría A negado, B negado, A negado, B negado, C negado, D, más el siguiente uno quedaría A negado, B sin negar, C negado, D. ¿No es cierto? Más el siguiente uno quedaría A negado, B, C y D sin negar. El siguiente uno quedaría A más A, B negado, D, perdón, C. A ver, quedaría A negado, A, B negado, C sin negar y D negado, ¿no? El siguiente uno quedaría AB, AB, C negado, D negado. El siguiente uno quedaría más A, B, C, D negado. Y el último quedaría Inge, en el segundo término voy a tratar de que corrija, porque ahí ese, en vez del C es el B negado y el C va sin negar. ya le reviso, ya. El segundo término me dice. A ver, vamos a ver, segundo término. A negado, B. C negado, a ver, este es el segundo término. El segundo uno está aquí, ¿no? A negado, B. C negado, D negado. Está bien el segundo término, ¿no? Tal vez otro que quieren que revisemos. ¿No? Bien. Vamos a ver. Para empezar, los dos últimos vamos a agrupar, ¿no? Obviamente, por lo que ya sabemos que se repiten más. ¿Qué más podemos agrupar? Vamos a ver, puedo agrupar, El primero con el segundo, Inge. El segundo con el tercero, el segundo, a ver, sí, el segundo con el tercero. el primero con el segundo no se puede, ¿no? O sea, no nos va a ayudar mucho ahorita. El segundo con el El tercero, segundo con el sí. tercero. Es decir, por el A negado, B y D negado, ¿no? ¿Qué más podemos agrupar? El tercero con el quinto. El quinto ya está agrupado.
Ahí. El cuarto con el quinto. Ya está agrupado. 1, 2, 3. El cuarto, a ver, el cuarto con el quinto. Cuarto con el quinto. Pues me quedaría A de No, perdón, el cuarto con el sexto sería. Ya Porque están agrupados, los quinto y cuarto están agrupados. Bien, entonces, cuarto con el quinto sería. bien, no tengo nada más que agrupar, ¿no? Porque, a ver, veamos. Si agrupo ese término, ¿no es cierto? Con ese término de aquí, ¿no es cierto? Con el cuarto, el factor común sería B negado, ¿no? Y no se simplificaría nada. Si agrupo el primero con el quinto, el factor común, en este caso sería C negado, perdón. Tampoco se simplificaría, ¿no? Y si agrupo el cuarto con el quinto, tampoco se simplifica. Así que vamos a dejarlo ahí y vamos a comenzar simplemente con los que están señalados, ¿ya? Bien, entonces W es igual A negado, B negado, C negado, D, ¿no es cierto? El primero sin agrupar. Vamos con el siguiente sin agrupar, que es A, B negado, C, D negado, ¿no es cierto? Y el siguiente sin agrupar, que es A, B, C negado, D negado, ¿no es cierto? Están los que no he agrupado. Vamos con los que estoy agrupando y me va a quedar el factor común entre los que están de rojo va a ser A negado, B, D negado, ¿no? Perdón. Puse paréntesis de gano. D negado. Paréntesis. Dentro me va a quedar C negado más C. C negado más C. ¿No es cierto? Ya están estos dos. Vamos con los que están de tomate. Me va a quedar A, factor Ahí le común, faltaría la C, Inge. Está la D negada nomás. C. C negado más C, ¿no? A, B, C. Y aquí me queda D negado más D. No hay errores, ¿no? Están bien. Bien, esto es igual a 1, ¿no es cierto? Igual a 1. Y esto es igual a 1, ¿ya? Igual a 1, igual a 1. Entonces, para ahorrarme, bueno, voy a hacerlo más rápido, ¿no es cierto? Voy a ir igual de igual manera, voy a ir agrupando. Entonces, aquí tengo A negado, B D negado, ¿no? Entonces, voy a intentar agrupar. De hecho, por ejemplo, voy a agrupar este término con este término por el AB, ¿no es cierto? También voy a agrupar no puedo agrupar nada más, ¿no? Porque si agrupo, a ver, vamos a ver, si agrupo este término, con este término, el único factor común va a ser el A negado. Así está bien. Ah, no. Necesito dos. No puedo agruparlo, ¿no? Entonces me va a quedar así. No voy a agruparlos de rojo. Me va a quedar así, ¿no? Vamos a ver. Primero pongo los que no agrupo. Es decir, A negado, B negado, C negado, D, ¿no es cierto? El primero. Vamos con el siguiente. A, B negado, C, D negado, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente que no agrupo, que es A negado, B, D negado, ¿no es cierto? Y vamos ahora con los que sí agrupo, más A, B, ¿no es cierto? Y me va a quedar, primero pongo este, que es el C, más C negado, D negado, ¿no es cierto? Y ya los agrupé, ¿ya? Ya están todos. Bien, ahora, ya sé que este paréntesis es igual a C más D negado, ¿no es cierto? Que directamente lo puedo hacer la ley distributiva y por lo tanto me va a quedar
W es igual A negado, B negado, C negado, D, más A, B negado, C, D negado, más A negado, B, D negado, más A, B, C, más A, B, D negado. ¿Ya? A, B, D negado. ¿Listo? Bien. Aquí puedo agrupar lo siguiente, ¿no? Ese con este, ¿cierto? Por el B, D negado, ¿verdad? Bien, ¿qué más puedo agrupar? Puedo agrupar lo siguiente. El segundo con el cuarto, Ángel. Sí, el segundo con el cuarto, ¿no es cierto? Y el otro queda, el primero queda sin agruparse, ¿no? Entonces, vuelvo a hacerlo. A negado, B negado, C negado, D, más lo que está en morado, ¿no es cierto? Que el factor común va a ser A, AC, paréntesis. Voy a primero anotar ese que va a ser B, más B negado, D negado, ¿no? Paréntesis, y luego lo que está en tomate que va a ser B, D negado. ¿No es cierto? B, D negado. Paréntesis, A negado, más A. ¿Ya? Bien. Esto es igual a 1. Y esto es igual a B más D negado. Por lo tanto, esto me va a quedar de la siguiente forma. A negado, B negado, C negado, D más, rompo el paréntesis otra vez, A, B, C más A, C, D negado. Más B, D negado. ¿Ya? B, D negado, ¿no es cierto? Luego ya no tengo nada más que agrupar, para ver, porque si agrupo estos dos, ¿no es cierto? Regreso arriba, si agrupo a ver, vamos viendo, si agrupo el segundo con el tercero, este con este, ¿no es cierto? Me va a quedar B, entonces me va a quedar AC más D negado, lo cual no tiene mucho sentido. Y para agrupar con esto de acá, no puedo, ¿no? No se puede agrupar. Entonces, esto me va a quedar así. A negado, B negado, C negado, D más, voy a regresar acá, AC por B más D negado más B D negado. ¿Ya? Y eso es lo que me queda. Ahora eso voy a anotarlo. Voy a anotarlo por acá para después hacerlo. Me va a quedar que W es igual. W es igual, ¿no es cierto? A negado, B negado, C negado, D, más AC, paréntesis, B más D negado, paréntesis, más B, D negado. ¿Ya? Bien, entonces, vamos con esto a Proteus, ¿no es cierto?
Y vamos a ver, A negado, B negado, C negado. Voy primero con este primer término, ¿ya? Entonces, A negado, B negado, ¿no es cierto? Que de hecho, miren, aquí está A negado, B negado, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está A negado, B negado. Entonces, simplemente lo puedo tomar. Ahora, C negado, D, ese no lo tengo, ¿no? Entonces, voy a poner una AND. Stop. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, C negado, ¿no es cierto? Primero comienzo con el C negado. ¿Qué voy a negar para empezar? C negado, ¿no es cierto? El C negado por D, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar el D desde acá. Aquí está el D, ¿no es cierto? C negado por D. Y aquí ya tengo C negado por D y esto voy a multiplicar por A negado, B negado. Miren, aquí está A negado, ¿no es cierto? Por B negado. Entonces, de aquí voy a sacarlo. Entonces, otra AND, ¿no es cierto? Y esta AND la voy a cruzar por aquí. Y me voy a colgar aquí. Ya. Ya tengo la primera, ¿no? Luego viene B más D negado. B más D negado. Lo voy a poner acá, de igual manera. Inge, una consulta, Inge. Dígame. Las salidas que tiene usted, ¿sí se le puede hacer por cada salida un circuito o es necesario hacerle todas las salidas en un solo circuito? Como ustedes quieran. Como ustedes quieran, no tengo problema. Ah, ya, ok, gracias. Muy bien, aquí tengo, vamos a ver, el B está acá. Vamos a jalar el B desde aquí. ¿Cierto? B. Más D negado, ¿no es cierto? El D negado está acá. B más D negado. A por C, ¿no es cierto? A por C. A por C. Entonces, A por C. El C está aquí, el C también está acá. Aquí está el C, ¿se dan cuenta? Entonces A por C. Y esto multiplica, ¿no? Entonces esto multiplica. Lo voy a poner aquí. Y solo me falta el B por D negado, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá, más acá abajo. El B, que por cierto el B está aquí. Y el D negado está acá, ¿no? Aquí está el B denegado, ¿no es cierto? Y ahora sí, las tres suman, ¿no? Entonces, vamos a ver, sumo las dos primeras. Y luego sumo las dos últimas, ¿no? ¿Listo? Y pongo el logic proof. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos igual a comprobar
¿no es cierto? De la misma manera vamos a comprobar. Y nos venimos acá. Venimos acá. ¿No es cierto? Y vamos con el primero. El primer uno es cuando D está prendido, ¿no es cierto? Entonces, cuando D está prendido, perdón. Ya, iniciamos en 0. Cuando D está prendido, debe prenderse. Este es, que por cierto, vamos a colocar aquí. Este es V. Y este es W. ¿Ya? Entonces, otra vez vamos. D prendido, ¿no es cierto? El primer uno. El segundo uno, B prendido, ¿no es cierto? Entonces, apago el D y prende el B y se prende, ¿no es cierto? El siguiente uno es B y C. B y C. Oh, se movió. B y C, ¿no es cierto? Se mantiene prendido. Miren, apago y prendo B y C y se mantienen prendidos. El siguiente uno, ¿no es cierto? B y C. El siguiente uno es A y C. Entonces, voy a apagar primero y prendo A y C. Se prendió, ¿no? Está muy bien. El siguiente uno, ¿no es cierto? Ya hice este. A y C ya lo hice. Vamos con A y B. El siguiente uno es A y B, ¿no es cierto? También se prende. Y el siguiente uno es A, B y C. A, B y C. El siguiente uno es A, B y C, ¿no es cierto? Y vamos con el último uno que es A, B, C y D. A, B, C y D. ¿Ya? Se prendieron. Todos los demás casos deben ser 0, ¿no es cierto? Lo vamos a comprobar también. Por ejemplo, es 0 cuando todos están apagados, ya lo vimos. Es 0 cuando C está prendido, ¿no es cierto? C se prende, es 0. Es 0 cuando B y D se prenden. B y D se prenden, es 0, ¿no es cierto? ¿Dónde más es 0? Es 0 cuando está prendido B, C y D. B, C y D se apaga, es 0, ¿no es cierto? Otro 0 es cuando está prendido solamente A. Solamente A está prendido, también es 0, ¿no es cierto? Es 0 también cuando está prendido A y D. Es 0, ¿no es cierto? Es 0 también aquí cuando está prendido A, C y D, ¿no es cierto? Es 0. A, C y D es 0, ¿no es cierto? Y el último 0 es cuando, no, ese es el último, no, A, C y D es el último. Bien, entonces hemos acabado, ¿no? Hemos acabado. Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta hasta ahí?